Pues en este diciembre de frío, de visita navideña, de muchas fiestas, muchos guinaldos, mucho entusiasmo, mucha hipocresía, mucha gente que se quiere y le quiere a los otros una vez por año y es solidario con las desgracias ajenas, impulsado por la brisa navideña, por el cambio de temperatura, por el cambio de estación. Pero es lo que hay y no es criticable, es la vida, es la sociedad, y hay que vivir en ella y convivir en ella mientras estemos respirando esto. Voy a referirme seriamente a un tema serio y sé el valor de las palabras. La Policía Nacional, el gobierno actual, ha estado acorralado por por tres fenómenos, tres eventos sociales o manifestaciones sociales. Porque aunque muchos científicos hablan de fenómenos sociales, no hay fenómenos sociales, hay situaciones sociales, porque los fenómenos solo son dables para la naturaleza. La República Dominicana está afectada por tres situaciones. Un proceso inflacionario que no depende de nuestra situación, de nuestra voluntad como nación, y está controlado. La presencia masiva de migrantes irregulares en territorio dominicano de múltiples nacionalidades, con orígenes distintos, y la delincuencia o violencia o inseguridad ciudadana, como la han querido llamar. La semana pasada fui entrevistado en un programa de televisión de un famoso canal nacional y le decía a uno de los entrevistadores, o dije en la entrevista, que aquí hay mucha violencia privada, no inseguridad ciudadana, sino violencia privada. Y el sicariato tiene diferentes modalidades y diferentes niveles dependiendo de cuál sea el objeto, cuál sea el objetivo y cuáles son las razones. La policía se vio y el Ministerio de Interior se vieron acosados y acorralados y perseguidos por las manifestaciones de irrespeto total a la autoridad por parte de presuntos delincuentes en todo el territorio nacional o básicamente en nuestras grandes ciudades. Santiago de los Caballeros, específicamente y básicamente en las áreas de expansión del municipio de Santiago. ¿Cuáles son las zonas donde se ha expandido el municipio de Santiago? Lo que era antes el barrio Cienfuegos, que ahora se llama Santiago Oeste. Genialidades de nuestros legisladores. He tocado el tema de la violencia en Santiago Oeste y de algún modo en otra parte que algún tiempo fue donde yo conocí Santiago de los Caballeros, la zona de Gurabo, era un territorio para gente bien, algunos aristócratas santiagueros y algunos campesinos bien potentados económicamente que vivían en esta zona. Y con el crecimiento del pueblo y con el desarrollo o evolución de la sociedad, que no tiene que ser lo mismo, pues esa zona ha sido aparentemente habitada o inundada o invadida por otro tipo de personas y y han pasado eventos lamentables y ruidosos. La capital dominicana, el Gran Santo Domingo, tiene entonces sus focos de violencia bien, el mapa de violencia en el Gran Santo Domingo está muy bien diseñado, muy bien identificado. Violencia en el barrio Cristo Rey, violencia en algunas partes de Santo Domingo Oeste, barrio Buenos Aires y barrio Libertador.
esa violencia del barrio Libertador de Herrera es la misma violencia, casi estoy seguro que son los mismos actores, de los Alcarrizos, Pedro Brand, y llega esa estructura hasta colindar con Monseñor Noel, con el municipio de Bonao en la provincia de Monseñor Noel. Las estructuras criminales que operan en esa zona son las mismas o tienen vasos comunicantes. Lo ha sido siempre, lo es ahora y posiblemente lo siga haciendo en el futuro. Hago el preámbulo o el mapeo de la situación porque hoy yo, que he vivido la vida con responsabilidad, siendo un tipo frontal, una persona que no tiene por qué ni para qué andarse haciendo el simpático. La indignación que me ha provocado leer las declaraciones y escuchar las declaraciones del señor presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes. Manuel María Mercedes, y lo llamo por su nombre y por sus nombres y apellidos. No sé si Mercedes de nombre o Mercedes de apellido. Ese señor tiene el valor, la ligereza, la irresponsabilidad, la temeridad y la vagabundería, la irresponsabilidad olímpica de desafiar y amenazar al presidente de la República, Luis Abinader, advirtiéndole: el presidente pagará las consecuencias si no detiene ejecuciones de la Policía Nacional. Dicen los derechos humanos de él, el señor Manuel María Mercedes. Yo tengo 30 años más o menos de conciencia ciudadana. Tengo más o menos 30 años haciendo vida pública o vinculado a la vida pública nacional. Por tanto, tengo oyendo y viendo a este señor y a otros de su estirpe solo opinar, solo aparecer en los medios de comunicación y solo hacer diligencias cuando se trata de la autoridad, de ejercer la autoridad en contra de los que delinquen. No he visto nunca a la famosa Comisión Dominicana de los Derechos Humanos solidarizarse con las víctimas. No les vi ladrar cuando a la ingeniera Francina Hungría le dieron un tiro en la cabeza para robarle un vehículo que la dejó ciega. No le he visto hablar ni ladrar, y uso la palabra sabiendo lo que significa, por las decenas de dominicanos desaparecidos de manera enigmática, sospechosas, preocupantes. No he visto a la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos hablar de la gente que son víctimas de desalojos de manera arbitraria por algunos traficantes de tierra y traficantes de propiedad. No le he visto nunca hacer unas declaraciones ni de solidaridad ni de crítica cuando un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía o del Ejército, de la Fuerza Aérea o de la Marina pierde la vida de manera violenta a manos de estructuras criminales. No le he visto protestar ni reclamar cuando un soldado de la patria dominicana, miembro de nuestras instituciones castrenses, pierden la vida en la frontera en una emboscada para robarle el fusil o el arma de reglamento, cual que sea, por vándalos nacionales o internacionales. Ese señor que hoy sale amenazando al presidente de la República, que dirige y vive de una organización no gubernamental, una ONG, como es la Comisión de los Derechos Humanos, yo le pido al presidente de la República que proscriba del presupuesto nacional
y que el decreto que incorporó esa institución sea derogado. No tiene, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos solo tienen que ver con los delincuentes o cuando el Estado se ve en la imperiosa necesidad de imponer el orden, lamentablemente, desgraciadamente, a balas, a balazos y a sangre. ¿Alguien es apologista de la muerte? Yo no lo soy. ¿Quiero que le maten el hijo a alguien? No. Yo no quiero que maten los hijos de nadie. Pero tampoco quiero que esos hijos de nadie maten a los míos o a los suyos. Hubo 6 muertos en los Alcarrizos. Sí, 6 vidas de dominicanos que se perdieron. Soy yo abogado de los policías que participaron, de los militares que participaron en ese operativo donde perdieron la vida 6 dominicanos, 6 seres humanos. No. ¿Conozco a los muertos? No. ¿Conozco a las víctimas? Tampoco. Pero conozco a la sociedad dominicana que no merece ni debe permitir que ni 6, ni 2, ni 1, ni 100 dominicanos que apandillen y perturben sistemáticamente la vida de los otros. Nadie tiene derecho a joder la vida de los otros. Y el Estado, desafortunadamente y afortunadamente, está en la obligación de garantizarle a todos los dominicanos vivir en armonía. Ponme las fotos, por favor, que acaba de mover. La de ese señor tetrapléjico, cuadrapléjico o minusválido, como le quieran llamar. Y el del polocher negro con el joven que no es el que está en la silla de ruedas. Tienen en común que ese es sobreviviente, superviviente de una de las variaciones o variantes o variedades más despreciables e impactantes e impresionantes y conmovedoras acciones de tortura que la gente pueda imaginar. Yo, y lo digo sin modestia, he leído el manual de tortura de una famosa agencia de inteligencia internacional. Y lo tengo. Conozco los métodos de tortura que ponen en práctica algunos organismos de seguridad internacional y nacional. He visto en las narconovelas, y yo no veo casi televisión, los métodos de tortura que implementan los narcos en contra de su gente, de sus disidentes o de sus adversarios. Conozco la historia de las conquistas cómo a veces le mandaban cercenada en una bandeja la cabeza del emisario que iba a proponer cualquier tipo de negociación si era indecoroso. He visto en privado métodos de torturas en Haití, de cómo las bandas haitianas y los organismos paramilitares y hasta legales de Haití torturan gente. Yo no soy un especialista de nada, tampoco soy un especialista en tortura. Pero como no me he pasado la vida tomando alcohol, ni bailando, ni en chercha, he tenido tiempo para leer. Los métodos de barbarie, de tortura, de sadismo, de ensañamiento y de respeto a la vida humana, con que esa banda estructurada y operando desde los Alcarrizos, llamada los 30-30 o los muchachos de Papo 30, no, el que defiende a esos malditos es tan maldito y tan desalmado como ellos. Y esto a mí no me genera votos, ni me genera simpatías, ni me genera aplauso probablemente. ¿Justifico yo la acción de la policía? La justifico. ¿Hay que aplaudirla?
La vida no es de aplauso, la vida es, esas manos no son para aplaudir, las manos deben ser para construir. Y son más útiles las manos cuando construyen que cuando aplauden. Son más útiles cuando siembran que cuando aplauden. ¿Qué hacer? Dejarle un municipio de 300,000 habitantes a 10, a 15, a 20 bandidos, furibundos, forrajidos, desalmados, enajenados, enfermos con la violencia y con la vanidad y con la locura. Esas imágenes son ese joven, es el ejemplo viviente que sobrevivió para contarlo y está vivo para contarlo y ha tenido la dignidad y la fortaleza de denunciarlos, de identificarlos y de enfrentarlos. Eso no es viruela. Eso no fue que cruzó por una raqueta, una empalizada de raqueta en Asua, ni un campo de por ahí del sur profundo, del sur, algún erial. No, esos son quemaduras. Le derritieron plástico en el cuerpo desnudo. Y todo aquel que no es hijo de, que no es un aristócrata dominicano, sabe cómo quema en la piel, cómo destruye la piel un plástico derretido a fuego vivo. Suelen decir que los muertos son buenos. Y obviamente la gente de cada quien tiene una versión. Y posiblemente el que sea para mí un ángel, para usted que está viendo el programa, sea un demonio. Todo depende y va a depender siempre de la interacción y de la parte humana, de la parte que usted conozca del actor o el protagonista de la narrativa. He tratado gente y conozco gente a quienes la historia dominicana los indica como que se bañan con sangre y toman sangre y vivían con sangre, desayunaban con la sangre, eran vampiros. Yo conocí la otra parte. Ser humano en su justa dimensión. Otros posiblemente padecieran a ese mismo ser humano en otra dimensión. Puede pasar conmigo, puede pasar con usted que está viendo este programa. La Comisión Dominicana de los Derechos Humanos debe ser proscrita. Si recibe fondos públicos, deben serle retirados. Su decreto de incorporación debe ser derogado. No podemos seguir teniendo al señor Manuel María Mercedes como defensor acérrimo radical del crimen. Él es abogado. Pero usted no puede ser un apologista del crimen. Usted no puede ser un apologista de la sedición. Usted no debe ser un apologista de la perturbación de la paz social. Usted no debe ni puede ser, con fondos públicos, un protector impenitente, lastimoso y hasta rastrero de gente que solo sale a la calle a dañarle la vida a gente sana. Yo quiero verlo a usted defender, condolerse, buscar asistencia médica, asistencia psiquiátrica y asistencia económica para la madre que llevando 2 niños de brazo agarrados de manos camino a la escuela fue baleada para robarle un celular. Yo quisiera verlo a usted defender a esa señora, que salga a buscar ayuda económica y profesional para que esa mujer no padezca el resto de su vida, ella y sus hijos. Esos derechos humanos no están en su catálogo. Los derechos humanos que usted conoce no son los mismos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948. ¿O son otros los que usted tiene?
según la Declaración Universal de los Derechos Humanos que yo conozco, el artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. El artículo 2 dice, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Manuel María Mercedes, las personas que han sido atracadas, torturadas, violadas, vejadas por esa banda y por otras bandas que usted alegremente protege y proclama, también tienen derecho a vivir con seguridad ciudadana. El artículo 4 dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. ¿Se mete usted, opina usted con los traficantes de personas? ¿Con los que viven y se lucran de la trata y tráfico de gente? No, eso usted no lo ve. A esas víctimas usted no las reconoce. Usted conoce a esas víctimas de ese atraco a la luz del día. Usted conoce a ese ser humano que está acostado en el piso mientras es ultrajado en su dignidad como ser humano por una banda de atracadores. A eso usted no lo conoce. Los derechos humanos de esos a usted no les importa. Sinvergüenza, irresponsable, antipatria. El artículo 6. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Todos son iguales ante la ley, sin distinción, derecho a la igual protección a la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra discriminación. Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales, eso cuando están presos. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y cuando usted defiende a los que raptan y secuestran y trasladan de manera arbitraria y abusiva e ilegal a conciudadanos, usted debería ser enjuiciado y sometido a la justicia. Lástima que aquí no existe en el Código Penal ninguna sanción a los apologistas y protectores del crimen. El que defiende a esos criminales es tan criminal como ellos. Y debería ser investigado porque probablemente sea patrocinador. No es una acusación, es una observación que le hago. Y el Ministerio Público debería llamarle, citarle, interrogarle. La Comisión Nacional Dominicana de los Derechos Humanos solo está para proteger y protestar cuando presuntamente se le violan los derechos humanos a los delincuentes. Yo quisiera que me diga si esta Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República están por debajo de las acciones y los intereses de esas bandas perversas y de él como instrumento de ellas. Ojalá venga con una demanda o con una amenaza de demanda para que nos veamos la cara. Este país necesita gente que asuma responsabilidad y le marchemos de frente a toda esta escoria. La policía, si no actúa, no sirve. Es corrupta, es débil, es complaciente. Si actúa, el procónsul defensor de los derechos humanos amenaza al presidente de la República. Amenazar al presidente de la República. Pagará las consecuencias. ¿Qué va a hacer Manuel María Mercedes? ¿Va a recoger a todas sus bandas o a sus representados? Porque él no es un bandolero. Él representa y es la voz de las bandas criminales. Se van a alzar en armas. Van a coger para las escarpadas montañas de Quisqueya para hacer la revolución. Es que hay demasiados sepulcros blanqueados, parásitos, saprófitos del erario,
de una sociedad complaciente y sinvergüenza, de una sociedad que está enferma y ha perdido la capacidad de asombro. Las víctimas de todas esas bandas deberían querellarse contra Manuel María Mercedes. ¿Por qué? Por discriminación. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene sus derechos preferidos y tiene sus víctimas preferidas, los delincuentes. Así sea bueno. Dice el artículo 16, los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho a restricción alguna por motivo del matrimonio, solo mediante libre y pleno consentimiento. El 19 tiene derecho a libertad de opinión y de expresión, lo que estoy haciendo yo. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones. Toda persona tiene derecho a libertad de reunión. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una banda. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país. Toda persona tiene derecho al acceso. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante ella. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo. Toda persona tiene derecho al descanso. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. De acuerdo. Toda persona tiene derecho a la educación. Derecho a tomar parte libremente en la vida cultural. Persona a que establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Toda persona tiene derecho y respeto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollarse libremente. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley. Nadie en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades, a realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos. El testimonio de las víctimas, no de las víctimas de Manuel María Mercedes, de las víctimas de las bandas. La mujer que le asaltaron y se suicidó porque la vergüenza y la impotencia la llevaron a acabar con su vida. Para Manuel María Mercedes y la Comisión de los Derechos Humanos, esa mujer no es. Para el joven de los Ríos que fue asaltado en manada, 10 delincuentes en 5 motocicletas, a Manuel María Mercedes no le importa la vida de ese señor. Las mujeres que han denunciado ser víctimas de actos de violencia sexual por grupos de esos delictivos o delictuosos, a él no les importa. Pero a esas víctimas no las invitan ni a los foros, ni a los programas de opinión. No tiene quien le defienda. Yo espero. El señor Manuel María Mercedes no habló del padre que perdió la vida cuando la riada que hubo aquí hace un mes y pico, que perdieron la vida mucha gente, del padre que dejó su vehículo porque su hija estaba sola y él quería ir a proteger a su hija. Este país debe, por los siglos de los siglos, rendirle tributo a este padre. Yo, ojalá Manuel María Mercedes me llame. Yo voy a cubrir la gasolina y hasta la comida para que vayamos a identificar donde fuera en el país. A ese hombre, póngale el video otra vez, está tirado en el piso mientras es. Mira, eso es un asalto. Mira cómo lo arrastran. Mira, mira, ese no tiene familia, ese no tiene derechos, ese no tiene madre, ni hermanos, ni padre, ni hijos, ni vecinos. Los buenos, según Mariana Mercedes, son los que hicieron, quienes perpetraron ese acto de barbarie. Esos son los buenos. Que la policía se encuentra con esos angelitos
y en cualquier circunstancia le quita la vida a la policía a ellos? Señor procónsul, el defensor de los derechos humanos amenaza al presidente de la República porque el presidente de la República es el culpable de que la policía esté haciendo lo que tiene que hacer. Es garantizarle la paz a este país, proteger los bienes y proteger la vida de la gente. Y en eso, si tenemos algunos dominicanos que ponernos del lado de las autoridades y ayudarles sin convertirnos en paramilitares, tenemos que hacerlo. Y para eso deben estar las juntas de vecinos, las sociedades de padres y amigos de las escuelas, las iglesias, las cooperativas, las sociedades intermedias que tienen que vivir y forjar la relación Estado-pueblo. No es Manuel María Mercedes, de charlatán, irresponsable, apologista del crimen, que nos representa. No nos representa. Representa a lo peor de la sociedad dominicana, que son los criminales, los delincuentes. Volvemos en breve.